Muy buenas, hoy toca analizar, por supuesto, tal y como prometí, la carrera de este Gran Premio de Austria, la primera por fin del Campeonato 2020 de Fórmula 1. Además creo que es especialmente importante analizar esta carrera porque partimos con muchas expectativas de algunos equipos, muy pocas con otros, y al final con una carrera tan loca, con tanto safety car, con tanto cambio de estrategia, pues puede ser un poco complicado dilucidar exactamente quién iba bien y quién no iba tan bien en esta carrera. Así que vamos a hacer un análisis de todo lo que nos ha dejado esta carrera, por supuesto como siempre basándonos en los datos y las estadísticas de carrera, con estos gráficos que suelo sacar yo después de cada carrera. Y lo primero en lo que me quiero centrar es lo que sería una evolución general, al menos de las primeras posiciones que tuvimos en esta carrera de Austria. Y como vemos aquí, la evolución de los tiempos en este gráfico, en el que se puede observar lo que sería la distancia hacia el primero, es decir, quien va primero pues evidentemente tiene una línea horizontal en la parte superior porque su distancia con el primero, como él es el primero, es 0, y luego vemos cómo va evolucionando la distancia de los demás. En este caso pues solo vemos los 5 primeros porque, bueno, si metemos aquí más gente como que se lía un poco el gráfico y es un poco más complicado analizar la evolución de todos. En cualquier caso vemos como el dominio de Mercedes es absoluto. Aquí tenemos a los dos McLaren más Leclerc y en cada uno de los stints vemos cómo se distancian muchísimo. Cuando entran los Mercedes a cambiar neumáticos o cuando aparecen estos safety car, pues evidentemente se juntan todos un poco, como puedes ver aquí. Pero en cualquier caso vemos como la distancia que le va sacando Mercedes vuelta tras vuelta, tanto a Leclerc como a los dos McLaren, es prácticamente un mundo, ¿no? De un ritmo muy superior. Y así lo demostraron. Luego, otra cosa que es muy interesante es como la distancia entre los dos McLaren, en este caso, que hacen como una especie de sándwich a Leclerc, porque va uno por delante y uno por detrás. Vemos como parece que se mantiene esa distancia, ¿no? Como se van alejando todos, digamos, de la misma manera de los puestos de arriba, que en este caso pues son de los Mercedes. Entonces, bueno, esta equivalencia de tiempos entre los Ferrari y los McLaren, aunque en este caso pues es más representativo los tiempos de Leclerc, porque además pudo terminar la carrera, pues bueno, nos hace entender un poco dónde está cada uno, aunque como digo, veremos un poquito más adelante los tiempos de cada uno de los pilotos, de cada uno de los equipos, y analizar así un poco el ritmo real de carrera que tenían. Pero antes de entrar a analizar lo que serían los tiempos y los ritmos de cada uno, tenemos que entender primero cuáles fueron las estrategias que siguieron, qué neumáticos montaron, en qué vuelta los cambiaron, etc. Entonces, para eso tenemos esta gráfica aquí, en la que vemos que parece que en la vuelta 56 entraron todos, que donde vemos, digamos que esta diferencia, este corte en las vueltas de cada uno. Aquí por supuesto pues el neumático blando es el rojo, el neumático medio es el amarillo y el duro es este blanco gris. Como digo, llama la atención que parece que en la vuelta 56 entran todos, pero realmente lo que pasa es que tienen que pasar por el pit lane, pero no a cambiar neumáticos, sino porque salió el safety car obligando a todos los pilotos a pasar por ahí, porque había un coche en medio de la pista, la recta de meta, que en este caso, si no me equivoco, era Magnussen. Entonces pues parece que todos paran, pero ahí nadie para, porque además cuando se dan este tipo de situaciones que obligan a los pilotos a pasar por el pit lane en vez de pasar por la recta de meta, pues está prohibido cambiar neumáticos, así que por eso ves aquí. En cualquier caso, lo que llama muchísimo la atención es que muchos pilotos montaron los 3 neumáticos distintos. Parecía que la estrategia era clara, de salir con blando o con medio en el caso de que pudiese y luego cambiar a duro y tirar hasta el final. Evidentemente quien saliese con medio pues podía alargar un poquito más ese primer stint, pero al final vimos como parecía que daba igual el neumático que montase, que con la salida de los safety car recomendaban al menos cambiar neumático. Vemos por ejemplo el caso de Sainz, que en la segunda parada, incluso una vuelta después de que saliese el safety car, que normalmente tú intentas entrar en la misma vuelta porque es cuando todavía hay distancia entre pilotos. Si das una vuelta ya se juntan los pilotos y entras después, pues lo que va a pasar es que puedas perder más posiciones. De hecho es lo que le pasó a Sainz, que perdió posiciones con pilotos que habían entrado en la primera vuelta y que quizá si lo hubiese entrado en esa primera vuelta pues no hubiese perdido esas posiciones. En cualquier caso, pues evidentemente cuando Norris va adelante, McLaren tiene que dar prioridad a Norris, que es el piloto que va adelante, por supuesto. Esto es una regla que prácticamente siempre se cumple, a no ser que pase algo un poquito extraño dentro del equipo o que haya situaciones delicadas, digamos, pero bueno, en el caso de McLaren no es así que tiene que dar prioridad a Norris, y si entraba Carlos justo detrás, pues iba a perder al final más tiempo por tener que parar a la parada de Norris. Entonces, bueno, pues imagino que por ahí van los tiros, por eso decidieron entrar a Sainz, aunque fuese una vuelta más tarde, y al final no se puede decir que saliese mal, porque vimos como incluso luchó con Norris mano a mano por ese podio que al final se dio, aunque no parecía en aquel momento, pero luego al final sí que se dio. Pero bueno, si vemos el gráfico, al final lo que más llama la atención es que aunque hubiesen montado el neumático duro
y teóricamente hubiese llegado hasta el final, pues decidieron cambiarlo con el safety car, aunque evidentemente pierdes menos tiempo entrando con safety, pero aún así pierdes tiempo y seguramente pierdas alguna posición también si los pilotos que lleva detrás no entran. Al final el neumático duro creo que no funcionó, y de hecho si miramos los neumáticos vemos como lo que pareció que a priori iba a ser un dominio absoluto del neumático duro en carrera, porque en la primera parada muy pronto iban a ponerlo todo y iban a tirar hasta el final. Vemos como no fue para nada así, y además hubo un reparto muy equitativo entre todos los neumáticos. Vemos aquí el gráfico en el que se muestra, digamos, en este gráfico de tarta, la proporción de vueltas que se dio con cada uno de los neumáticos, y sumamos la de todos los pilotos en toda la carrera y vemos cómo está prácticamente a la par los tres neumáticos. Sí es cierto que se dieron un poco más de vuelta con el duro que con el medio, y con el medio que con el blando, evidentemente. Además vimos como Grosjean paró bastante pronto por esos problemas que tuvo en pista y puso los neumáticos duros, y ya se veía a partir de ahí que el neumático duro no estaba rindiendo como se esperaba. No por durabilidad, porque no creo que ninguno hubiese tenido problemas para llegar hasta el final con el duro, sino por rendimiento. Era bastante más lento de lo que se esperaba, entonces eso hizo que al final las estrategias de carrera, digamos, que se tuviesen que modificar un poco. Ya sabes que al final esto es como un cómputo global entre el tiempo que vas a perder vuelta tras vuelta y luego el tiempo que vas a perder teniendo que entrar al box a cambiar ese neumático. El balance al final con el duro no salía rentable, aunque evidentemente pues eso se tuvo que descubrir conforme fueron pasando las vueltas de carrera, y fue algo complicado de dilucidar antes de ello. Si hubiesen sabido exactamente cuál era ese rendimiento del neumático duro, hubiese sido interesante ver quién lo monta y quién no, aunque hubiesen tenido que dar 2-3 paradas, porque ya digo que en el circuito de Austria, lo vimos en el análisis del circuito, es un trazado en el que siempre se busca una sola parada, pero con un rendimiento tan malo del neumático duro, pues hubiese sido interesante. Veremos lo que pasa para la siguiente, que también es en Austria, si cambia las condiciones climatológicas y eso hace que este neumático duro funcione un poco mejor, pero en cualquier caso no tiene pinta de que vaya a ser tan protagonista como el año pasado, como lo que podíamos esperar antes de que empezasen estas carreras. Y ya que tenemos todo el contexto de cómo funcionaron los neumáticos, de qué estrategia siguió cada piloto y un poquito lo que podíamos esperar antes de la carrera, vamos a entrar ya por fin a analizar el ritmo real de cada uno de los pilotos. Viendo un poco cómo se fueron dando los entrenamientos libres y demás, pues yo esperaba un Mercedes dominando claramente, con un Red Bull un escalón por debajo, y luego otro escalón por debajo estarían quizás 4 equipos, que serían Ferrari, Racing Point, McLaren y Renault. Lo que pasa es que luego en carrera ya vimos cómo no fue exactamente así. En primer lugar, por supuesto, el dominio de Mercedes es indiscutible, lo veíamos con el gráfico de la evolución por tiempos de las primeras posiciones, y es que hicieron prácticamente una carrera ellos solos, sin nadie que les plantase cara. También podemos ver, y es curioso, la igualdad entre los tiempos de Bottas y Hamilton. Parecía que Bottas estaba dominando este gran premio, saliendo a la pole y manteniéndose en esa primera posición, pero si nos fijamos en el tiempo, realmente Hamilton y Bottas mantuvieron unos ritmos muy similares en todos los stints. Sí, es cierto que el último tiempo ya es un poco más irregular, pero al final lo que sirvió a Bottas para conseguir ganar ese gran premio fue la pole position que consiguió en clasificación, y que le dio esa posición de ventaja ya durante toda la carrera, de ser el piloto número 1 y no tener que arriesgar para adelantar, sino simplemente mantener un buen ritmo, defenderse de algún ataque esporádico que pudiese intentar Hamilton, pero poco más. Luego también es curioso cómo empezaron a decirle a ambos pilotos de Mercedes por radio: no piséis los pianos, no sigáis apretando tanto y apurando tanto los límites del circuito, y vemos como en estas vueltas redujeron ligeramente los tiempos, es decir, no siguieron una progresión hacia abajo, sino que prácticamente los mantuvieron. Quizás subieron un poco, pero digamos que normalmente tiende a una progresión a bajar, porque empieza a caer carga de combustible, empieza además los neumáticos a tener buena temperatura, si no lo han conseguido antes, porque estos neumáticos duros es un poco complicado llegar a la temperatura óptima, pero bueno, digamos que estas últimas vueltas antes del safety car pues se supone que deberían seguir reduciendo, y vemos cómo se mantienen, incluso suben un poco por esto que decimos de que tuvieron esos problemas en los sensores de la caja de cambio y tuvieron que evitar los pianos. Eso hace que no puedas apurar tanto los límites del circuito. En cualquier caso, si intentamos comparar a Bottas con Vettel, por ejemplo, pues nos damos cuenta que sí es cierto que en el primer tiempo Bottas llevaba mejores neumáticos, que iba con los blandos, y Vettel con los medios, como puedes ver en el color de los puntos de cada tiempo de cada piloto. Pero en el segundo stint llevaban exactamente los mismos neumáticos, y vemos cómo Bottas le saca incluso más de un segundo por vuelta a Vettel. El rendimiento de Ferrari sin duda estaba muy por debajo del de Mercedes, y no había forma de que plantasen cara aquí de ninguna manera. Eso sí, si por otra parte comparamos los tiempos de Leclerc con los de Vettel, nos damos cuenta que efectivamente Leclerc era notablemente más rápido. Luego en el último stint pues todo es un poco más irregular, pero digamos que de una manera más o menos constante Leclerc sí que fue más rápido que Vettel. Tenían un coche muy complicado de conducir, hay por ahí ya algunas cámaras on board de lo que fue una vuelta de Vettel, y era un desastre porque el coche se iba por todas partes, en prácticamente cualquier tipo de curva el coche no iba bien, así que bueno, digamos que Vettel es un piloto que le gusta que todo vaya muy fino, que todo
vaya muy estable y el coche era todo lo contrario a eso, entonces por ahí pueden venir un poquito las dificultades para Vettel, así que esto como afecta tanto a Vettel, pues no pudo mantener el ritmo ni siquiera de Leclerc y por eso estuvo bastante por debajo. Luego ya, bueno, vino todo el tema de ese pequeño toque que él hizo el coche darse la vuelta y demás, pero bueno, eso ya pues es un momento puntual. Yo creo que aquí en la primera carrera lo más importante es analizar exactamente por qué Vettel iba más lento que Leclerc y por qué los Ferrari en general iban tan lentos. Yo creo que no solo es que al Ferrari le falte velocidad punta o algo así, sino que el coche en general no está bien construido, en el sentido de que es muy complicado conducirlo. Si ese coche, tal y como está ahora, fuese mucho más estable, yo creo que sin duda estaría bastante más arriba, pero la realidad es que el coche es el que es y buscar esa estabilidad pues puede ser un poquito complicado, porque sobre todo si va más allá de lo que serían los reglajes del coche. Si modificando el setup pudieses arreglar esa estabilidad, pues sería perfecto, pero la verdad, visto desde fuera al menos, no tiene pinta de que eso sea cuestión del setup, sino del concepto del coche en general, así que puede ser un problema bastante grave. Por otra parte, quizás lo más llamativo fue la igualdad entre el propio Ferrari, Racing Point, McLaren y un Renault que al principio, o como digo, en los libres parecía que iba a estar también en esa pelea, pero que luego en carrera se quedó bastante más atrás. Vamos a usar a Checo, a Sergio Pérez como referencia, porque más o menos fue el que estuvo ahí al menos luchando con varios pilotos, y si comparamos los tiempos de Pérez con Leclerc nos damos cuenta como prácticamente son iguales en todos los stints, solo que Pérez un poquito más estable, lo que le permite quizás ser más rápido, excepto en ese último stint que prácticamente todos fueron muy inestables. Estaba luchando por posición en las últimas vueltas, en la que ya sí hay que darlo todo, entonces por eso ya hay muchos tiempos irregulares, pero a partir de ahí yo creo que, viendo estos tiempos, yo diría que el ritmo de Racing Point es bastante mejor que el de Ferrari. Por otra parte, si en vez de compararlo con Leclerc lo comparamos con Norris, con un McLaren, vemos que son prácticamente calcados los tiempos de Pérez y de Norris. Esto puede significar, evidentemente, pues que el McLaren es más o menos tan estable y tan rápido como el Racing Point, lo que es una muy buena noticia, y que ambos estarían un poquito por encima incluso de Ferrari, aunque ya digo que bastante poco. De hecho, si comparamos los tiempos de Leclerc con Sainz, vemos que son prácticamente iguales también, que están en un, digamos que en un ritmo muy similar. Y al final, en ese último stint, como digo, vemos que hay muchísima irregularidad por parte de prácticamente todos los pilotos, incluido Sainz, por supuesto. Entonces, digamos que esa última parte de la carrera, cuando ya fueron las últimas vueltas después del safety car, puede ser un poco complicado analizar exactamente quién era más rápido que quién, porque al final fueron todos luchas en pista. Así que prefiero centrarme en los otros stints, y aquí vemos como Sainz y Leclerc prácticamente llevan el mismo ritmo. Así que al menos en esta primera carrera, con estas condiciones, estos setups de cada uno de los coches, pues el Ferrari era prácticamente igual tanto que el Racing Point, quizá un poquito inferior, y bastante similar al McLaren. También podemos hacer la comparativa con Ocon, porque se suponía que el Renault iba a estar en esa pelea supuestamente a 4 entre Ferrari, Racing Point, McLaren y el propio Renault, pero al final vimos cómo no fue así. Si comparamos los tiempos con Ocon, vemos que es muy inferior el piloto francés, con su escudería francesa también. Y bueno, yo creo que es un poco decepcionante, aunque por mi parte sí que esperaba que Renault no estuviese tanto en esa batalla, aunque al menos sí que fuese un poco más irregular, porque bueno, Renault al final sí que ha traído bastantes mejoras y ha progresado con el coche muchísimo, pero estaba un escalón bastante por debajo de lo que sería el resto de equipos. También es cierto que si comparamos Ocon con Ricciardo, que es su compañero de equipo, aunque Ricciardo no pudo dar todas las vueltas de la carrera por ese problema de fiabilidad, pero vemos como en esas primeras vueltas, en ese primer stint o el inicio de ese primer stint, Ricciardo es muy superior a Ocon, que quizás no haya terminado de encontrarse con el coche, que no esté cómodo, que no tenga la confianza que a lo mejor ya tiene Ricciardo después de tantos años seguidos en Fórmula 1. Es complicado saberlo, pero también está claro que Ricciardo es un fuera de serie. No digo que Ocon sea mal piloto ni mucho menos, de hecho haber pasado por lo que ha pasado Ocon y seguir en Fórmula 1 hoy en día ya en sí es un mérito y es una señal indudable de que es un piloto muy rápido. En cualquier caso, de momento, al menos de momento, con una sola carrera, como digo, y quiero insistir en eso, que es solo una carrera y un circuito y además bastante característico, pues Ricciardo está bastante por encima de Ocon, que se va a tener que poner las pilas si quiere seguir progresando en Fórmula 1 y además hacer a su equipo progresar y conseguir los puntos que a priori puede conseguir. Y ya por último, analizando quizá polémica entre Sainz y Norris, que para mí no hay polémica ninguna. Decidieron meter a Sainz, como digo, una vuelta más tarde que Norris en esa segunda vuelta de safety car, en la que normalmente no se recomienda meter al piloto, pero que al final no fue una mala decisión ni mucho menos, porque ya vimos cómo peleó con Norris mano a mano y si lo hubiese adelantado probablemente hubiese sido Sainz el que se hubiese hecho con ese podio, porque tenían los mismos neumáticos. Eso sí, si comparamos los tiempos vuelta tras vuelta de cada uno de estos dos pilotos, vemos como Norris fue un poco superior a Carlos en toda la carrera, excepto una vez más esas últimas vueltas tras el safety car en la que hubo peleas entre ambos y con los de arriba, así que
bueno, ese último una vez más no lo tenemos muy en cuenta, y si nos fijamos en el resto de vueltas pues nos damos cuenta como realmente Norris sí que hace unos tiempos constantemente un poquito por debajo de los de Carlos Sainz. Además pudo hacer una clasificación bastante mejor, así que eso le valió sin duda para ser superior a Carlos en este primer Gran Premio. No es que hubiese una diferencia abismal, ni mucho menos parecida a la que hay entre Ricciardo y Ocon, pero bueno, sí que mantener esa constancia vuelta tras vuelta un poquito más rápido, que a lo mejor son 2-3 décimas, pues sí que te vale para al final mantener esa posición que lograste en clasificación, y además con esa sanción a Hamilton, que pudo salir un poquito más adelante. Además estuvo muy inteligente en la salida, sabiendo que tenía que ir rápido para no perder excesivas posiciones, pero teniendo bien claro con quién debería pelear posición y con quién no, porque además vimos cómo con los Red Bull apenas peleó, y es que los Red Bull quizás sí que fueron los únicos que pudieron medianamente plantar cara a Mercedes. De hecho, si comparamos aquí los tiempos de Albon con Pérez, vemos como cuando tienen unos neumáticos similares, Albon es bastante más rápido que Pérez, y luego cuando Albon tiene unos neumáticos peores que los de Sergio Pérez, mantienen unos ritmos prácticamente calcados. Entonces, si tenemos a Sergio Pérez como una especie de referencia de toda esa parte media alta en la que tenemos a McLaren, Racing Point, Ferrari y demás, pues entonces vemos como realmente el Red Bull sí que era un poco más rápido que esta zona media. Es decir, estaba como en ese escalón entre los Mercedes y la zona media. Pero en este caso solo hablamos de Albon, porque si nos fijamos en los tiempos de Verstappen, ojo con cómo iba en el primer stint, ya sabemos que tuvo que abandonar, pero viéndolo desde fuera parecía que la carrera de Verstappen prometía y mucho, y es que si nos fijamos en los tiempos es increíble cómo iba calcando los tiempos de Hamilton. Es cierto que además tenía un neumático a priori inferior, porque Hamilton iba con el blando y Verstappen iba con el medio, pero también es verdad que con ese neumático medio pues puedes apretar un poco más, aunque vayas a desgastarlo más. Es decir, el neumático blando tienes que cuidarlo un poquito más, aunque ya digo, en las primeras vueltas, sobre todo las 2-3 primeras, prácticamente nadie guarda neumático, porque lo que tienes que hacer es intentar mantener esa posición, ganar algunas si puedes, y así tener esa posición de ventaja para el resto de la carrera. En cualquier caso, vemos como Verstappen con ese neumático medio, que quizá podríamos decir que tenía un rendimiento casi similar al blando, aunque indudablemente era un poco peor, mantenía los tiempos de Hamilton, que a su vez mantenía los tiempos de Bottas, como vimos antes. Así que ojo con el Red Bull, porque parecía que estaba un escalón por debajo, al menos en clasificación sí que lo está, pero en carrera tiene muy buen ritmo, y veremos lo que pasa en la siguiente carrera, por supuesto, pero no descartaría yo a Red Bull ni mucho menos. Así que en conclusión, yo colocaría a Mercedes en cabeza sin ninguna duda, un poco por debajo, digamos que un escalón, pero un escalón muy pequeño a los Red Bull. Por supuesto, seguimos con esa tendencia de Verstappen bastante superior a Albon, pero bueno, es verdad que Verstappen, aparte de ser un piloto fuera de serie, pues tiene un estilo de pilotaje bastante característico, y se han hecho prácticamente un coche entero adaptado a ese estilo de pilotaje. Luego para otros pilotos, aparte de que por sí puedan ser ya más lentos, les es un poco más complicado adaptar su estilo de pilotaje para hacer ese coche rápido. Entonces yo creo que un poco por ahí vino las enormes diferencias con Gasly, y seguimos manteniendo esas diferencias, aunque quizá un poquito menores con Albon. En cualquier caso, como digo, Mercedes por arriba, un pequeñísimo escalón Verstappen por debajo, si es que está por debajo, al menos en ritmo de carrera, porque luego en clasificación sí que parece bastante evidente que Red Bull está por debajo, y luego ya sí que un escalón por debajo vemos cómo están los equipos Racing Point, Ferrari y McLaren, que para mí están en ese orden, pero muy equilibrado. Luego evidentemente pues habría que entrar a analizar qué pilotos tienen más confianza, cuáles son más rápidos que otros, pero bueno, Fórmula 1 y a este nivel más o menos son todos similares. Quizá Leclerc en los últimos años ha demostrado ser muy rápido, pero Carlos también, y Checo además tiene una trayectoria también muy larga. Así que bueno, evitando esas pequeñas diferencias que puedan aparecer por estilo de pilotaje, vemos como los tres coches están muy parejos. Eso sí, luego en un escalón más por debajo tendríamos el caso Renault. Sorprendente también en los Alfa Tauri, que no estuvieron muy lejos de Renault y se mantuvieron ahí en posiciones de punta hasta el abandono de Kvyat, pero bueno, también destacable. Así que nada, estas son un poquito las conclusiones que saco yo de esta carrera. No olvides suscribirte al canal, porque seguiremos analizando muchísimas más cosas, haciendo previas, haciendo post análisis, y nada, nos vemos en la próxima.